Ha venido esta mañana hasta los estudios de Radio Águeda y Noticias Ciudad Rodrigo Carlos Gómez, que es delegado de Pastoral de Salud de la Diócesis de Ciudad Rodrigo y capellán del Clínico, también por parte de esta diócesis. Hola, Carlos. Buenos días, Rebeca, y un saludo para todos los oyentes fieles de Radio Águeda y de Noticias de Ciudad Rodrigo. Genial. Pues muchas gracias por ese saludo y por ese ímpetu con el que has comenzado. Estamos a las puertas de la Jornada Mundial del Enfermo, que es el 11 de febrero, que coincide con la Virgen de Lourdes. Y es una campaña que vosotros tenéis a la hora de divulgar, de sensibilizar y demás, que finalizaría el 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. El Papa, en su mensaje, nos dice que, como lema, no conviene que el hombre esté solo. Ese es el lema que él nos ofrece este año, que la Conferencia Episcopal Española ha concretado en otro lema: dar esperanza en la tristeza. Ambos están relacionados. Sí, ambos están relacionados. El Papa incide en el tema de las relaciones. El Papa dice, no conviene que el hombre esté solo. Recoge el texto bíblico de la creación en el Génesis para dar cuenta que desde el principio Dios crea al hombre abierto al encuentro con los demás, abierto en el amor, abierto en el diálogo, abierto en la escucha. La Conferencia Episcopal recoge la mirada hacia el enfermo que sufre psicológicamente y espiritualmente. Por eso su mensaje es dar esperanza en la tristeza como una de las etapas propias de la enfermedad en las que podemos sentir hundidos, deprimidos, desolados, etc. Son temas complementarios. Las relaciones con ese enfoque hacia el mundo de la enfermedad psicológica y mental y espiritual al que debemos también prestar muchísima atención, sobre todo en estos tiempos. Aunque cerremos los ojos a la realidad que hay a nuestro alrededor, la enfermedad al final siempre te toca, de una manera o de otra, pues porque somos seres humanos. Pero no siempre la afrontamos de la misma forma, ¿verdad? No siempre la afrontamos porque no siempre sabemos identificarla. Cuando hablamos de enfermedad, todos tenemos el común de enfermedad. Tiene catarro o tiene COVID, tiene neumonía, se le rompió una cadera, tienen que operar la rodilla y asumimos que la parte física es la enfermedad. Pero hay una enfermedad que no podemos distinguir muchas veces, que es la enfermedad o el sufrimiento interior en el espíritu, el sufrimiento mental, ese que causa depresión, ansiedad, insomnio, falta de sueño. Muchas veces se medica en esas circunstancias, pero son en realidad enfermedades. Podríamos decir que todos de alguna manera hemos atravesado la enfermedad o atravesamos la enfermedad, porque no solamente es una cuestión física, es también espiritual, psicológica, mental. La salud mental es un asunto que tenemos ahí pendiente, en el que se está trabajando ahora mismo porque todo el mundo ya lo tiene en boca, por así decirlo, ¿no? Pero qué difícil es de asumir. Es muy difícil de asumir porque no tenemos las herramientas para enfrentarnos. Ya desde la pandemia se reveló nuestra indigencia y nuestra fragilidad en herramientas para poder enfrentar a una situación tan adversa como la de la pandemia. Yo cuando contemplo esta realidad pienso cómo nuestros padres, los abuelos, han podido enfrentar diferentes circunstancias adversas, el hambre, la guerra, y estaban más preparados físicamente, psicológicamente, anímicamente, las familias estaban más unidas, había más respeto, más cuidado, más atención, más capacidad de escucha, de soportar, más paciencia, y sin embargo, de un tiempo aquí, la pandemia nos ha revelado y cada vez se va acentuando la soledad, la indiferencia, el temor a enfrentarnos al sufrimiento del otro, el desapego frente a los demás en sus momentos de enfermedad, porque no lo soportamos. Ya no soportamos nuestras propias enfermedades que nos agobian y nos sentimos totalmente desbordados, y es muy difícil acercarnos al mundo de la enfermedad en este tiempo. Necesitamos prestar atención, escuchar, informarnos, volver a prepararnos para que se vuelva a despertar en nuestro corazón ese sentimiento de cercanía y de compasión que está allí,
pero que se ha ido adormilando con el paso del tiempo. La soledad. No conviene que el hombre esté solo, eso es lo que nos dice el Papa. Y la soledad es uno de los grandes problemas de nuestra diócesis, porque hay mucha gente que está sola, que vive sola, que es una soledad no elegida y que también pues, a la soledad se le suma la enfermedad en muchas ocasiones. Es una soledad que se ha ido gestando, yo creo que culturalmente. Culturalmente estamos ya, por decir así, reprogramados para ser seres autosuficientes, individuales, sujetos de derechos y de deberes, pero sin que nadie nos moleste. Y hemos ido gestando ese estilo de ser persona. Y en ese estilo de ser persona nos hemos olvidado del otro, porque al final cuenta lo que yo sienta, lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, mis trabajos y mis proyectos. Y el otro queda al margen. Ese compartir la vida con el otro codo a codo, sufrir y llorar y reír y caminar, ha llegado el punto en que nos desborda. Cuando hay la soledad, es una soledad que se ha ido gestando socialmente, pero es una soledad que también se ha ido gestando personalmente. Nosotros como enfermos no queremos agobiar a los demás. Muchas veces no es así, queremos sí. molestar. Y entonces muchas veces espantamos a la gente. No queremos que nos visiten o no queremos que nos digan nada, que nos dejen solos. Nosotros mismos no sabemos cómo gestionar la enfermedad y entonces nos aislamos. Además de la cultura del individualismo, del descarte, de la indiferencia, algo se ha instalado en nuestro corazón en el hecho de decir estoy frágil y nos avergonzamos de pedir ayuda, de sentir que necesitamos consuelo, cariño y ternura en nuestra vida. Nos avergonzamos de eso, algo que el Papa está reclamando, dice que no se avergüence nadie de pedir ayuda. De la debilidad, ¿no? De sentirse débil y frágil. Eres delegado de Pastoral de Salud. Me llama mucho la atención porque antes era Pastoral de los Enfermos, ahora es Pastoral de Salud. Cambia el sentido totalmente al cambiar la palabra. ¿Qué es lo que hace la delegación de Pastoral de Salud aquí en nuestra diócesis? Nuestra delegación en Ciudad Rodrigo, en la diócesis, es muy humilde. Estamos recomponiendo el camino para intentar acercarnos a las comunidades. Uno de los primeros pasos que intentamos hacer es el de la sensibilización. Como te decía hace un momento, hay que volver a despertar ese sentimiento de compasión y de ternura que lo tenemos dentro y que se ha ido silenciando en el individualismo, en el deseo de ser yo mismo, diría el Papa, en el egocentrismo, ¿no? En la autorreferencia. Necesitamos despertar el sentimiento de ternura y compasión. Por eso necesitamos volver a sensibilizarnos en la realidad del otro. Y la Pastoral de la Salud está intentando hacer eso. Es un camino muy difícil porque involucrarte, implicarte en la realidad sufriente del otro exige mucho de cada persona. Exige energía, tiempo, espacio personal que muchas veces no queremos dar o no sabemos cómo darlo. Porque también está esto, es que no sabemos no nos tenemos por qué sentir tampoco culpables. No sabemos cómo darlo. ¿Cómo se va a celebrar esta Jornada Mundial del Enfermo? La Jornada Mundial del Enfermo vamos a tener 3 días previos de preparación, 3 vídeos que vamos a lanzar en la que vamos a enfocar la enfermedad desde la realidad del propio enfermo. Vamos a enfocar la enfermedad desde cómo la familia ha de acompañar al enfermo. Y la tercer vídeo es cómo el entorno, la comunidad, los vecinos, los amigos, etcétera, tienen que acompañar o deben acompañar al enfermo, cómo ser una comunidad saludable. Y luego el 11 de febrero es el día en que vamos a celebrar con toda la Iglesia de Ciudad Rodrigo y en unidad con toda la Iglesia Universal la Jornada Mundial del Enfermo, y esta vez en las parroquias. Cae domingo y en la misa dominical se invita a todas las comunidades a tener en su plegaria, en la plegaria común, la presencia de nuestros hermanos y enfermos y hospitalizados, los que están en las casas, en los centros asistenciales, en las calles, en todo, porque no solamente son los que están en los hospitales. Una última cosa. También hay que acompañar a los enfermos en el momento en el que se van a marchar, ¿verdad? Y eso no siempre, para eso no estamos preparados. No estamos preparados, pero basta con comprender que estamos en un momento sagrado.
porque así como acogemos con alegría la vida, también hemos de despedirnos con ternura. Y es la ternura de quien acompaña a su familiar enfermo tomándole de la mano, acariciándole la cabeza, dándole una caricia, haciéndole sentir que hasta ese último momento seguimos estando con él, compartiendo ese momento final. Yo siempre digo, el momento de la despedida, dejando al enfermo solo en la habitación porque no queremos verle sufrir o no queremos ver cómo se va, es un momento, es dramático para él. Claro. Es necesario acercarnos y hacerle sentir que también en ese momento difícil para él compartimos la dificultad propia de la despedida. Bueno, Carlos, seguiríamos hablando, pero bueno, a través de esos vídeos que nos dices ya los compartiremos nosotros también y estaremos muy presentes en esa Jornada Mundial del Enfermo que se celebra el 11 de febrero. No conviene que el hombre esté solo y, de manera concreta, dar esperanza en la tristeza. Es lo que buscamos todos. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Rebeca, y no nos olvidemos, en medio de esto, transversalmente, mantener los que tenemos fe, la plegaria constante en favor de aquellos que se encuentran en el dolor o en la enfermedad. Gracias.